Bueno, ahora daremos paso al conversatorio que se realizará en torno a los textos publicados en el número 22 de la revista literaria Polilla. Para ello contamos con 3 invitados. El primero de ellos es Chara Bueno, quien es comunicadora social, periodista, le gusta escribir, ha participado en diversos recitales, festivales, ferias, encuentros a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, ha sido publicada en revistas y recientemente en antologías poéticas. Ha recibido algunos reconocimientos locales e internacionales por poesía y cuento. También ha publicado 2 poemarios autogestionados, Secretos bajo la cama, de 2018, y Memorias de un ingrato, en 2019. Este último en una segunda edición por la editorial Culo de Guayabo, de Bogotá, a través de la beca para estímulos y artes. Creadora de Quindío Literario, portal digital de difusión literaria en construcción y promotora de sinestesia, recital poético. Ambas iniciativas emergentes. Por favor, un aplauso para Chara. Nuestro siguiente invitado es Julián Acevedo. Él es licenciado en literatura. Actualmente participa y colabora en el colectivo de periodismo Linterna y en el encuentro de escritores Luis Vidales. También es devoto a la poesía y es encarnado por el arte y la bohemia. Nuestro siguiente invitado es Alejandro Patiño. Él es licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Quindío. Se ha desempeñado como editor auxiliar y corrector de estilo de la Fundación Diario de Paz Colombia, asesor metodológico de proyectos de grado del Politécnico Gran Colombiano, miembro del comité organizador del Festival Internacional de Literatura en Lenguas Originarias en el año 2021, tallerista del Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales y miembro del comité editorial de la revista Polilla en sus números 15, 16, 17 y 18. Por favor, un aplauso para Alejandro. Listo, entonces vamos a empezar con el conversatorio. Por favor, Sara, háblanos un poco de tu proceso de escritura. Bueno, buenas noches. Pues primero que todo, muchas gracias por la invitación, por la gestión de este evento y pues muy contenta de estar compartiendo la publicación pues junto a todos los poetas y demás escritores en este número 22 de Polilla, que por cierto es la primera vez que publico en esta revista, entonces pues me siento muy contenta. Bueno, respondiendo a la pregunta de Leiva, pienso que la voy a encaminar más por el lado de la reseña que se publicó. Realmente el ejercicio de hacer reseñas no es reciente, tengo memoria que lo vengo practicando desde el colegio. Y bueno, pues en cuanto al proceso de escritura, más precisamente dentro de esta novela que se llama Una reseña de mierda sobre la novela La fiesta deprimente, bueno, previamente tuve 3 lecturas. La primera lectura, donde pues la disfruto, me entristezco, río y entre otras cosas siento la novela. La segunda, donde a partir de esa lectura ya empiezo a hacer un mapa con los personajes de la obra. Y una tercera, donde empiezo a buscar los fragmentos que desde ese momento inicial en que me planteo escribir la reseña quiero plasmar, entonces voy extrayendo esos fragmentos para ya tenerlos ahí como esa información base, para ya luego irme a buscar información un poco más general sobre el contexto de la novela, sobre ciertas problemáticas a las que la novela pues, se refiere, para ya por último enfrentar ese proceso de escritura, donde... donde ya junto a todos estos elementos y pues como resultado da una reseña de mierda sobre la novela La fiesta deprimente.
Gracias, Sara. Le digo la misma pregunta al compañero Alejandro Patiño. Por favor, háblanos de tu proceso de escritura para este texto que has publicado en la revista literaria. Bueno, buenas noches para todos. Chara nos quitó la respuesta, es como por tres. Básicamente, estaba leyendo el libro de Piedad Bonet, que no tiene nombre. Empecé a hacerme algunas preguntas y dije, bueno, yo no escribo poesía, yo no escribo cuento. En la universidad medio aprendí a hacer ensayos, entonces vamos a tratar de escribir algo. Entonces lo escribí y me dio por enviárselo a una profesora de la universidad que quiero mucho y me hizo unas observaciones ortográficas. Entonces pensé que no iba a tener futuro, pero hice las correcciones, leyeron otra vez el ensayo. Así fluye. Solamente escribo ensayos porque me parece que es lo que se me da más fácil y ya, me animé a enviarlo a Polilla y pues pasó. Fue todo. Gracias, Alejandro. Julián, háblanos un poco de tu proceso de escritura respecto al texto publicado. Bueno, el texto que yo escribí es un ensayo y habla sobre Juan Cárdenas, en especial una novela. Su novela es El Diablo, Los Estratos. Entonces, ¿cómo llegué a Juan Cárdenas? Todo se debe a las recomendaciones de amigos, de colegas, de Juan Manuel Acevedo. También está Jonathan Villegas, con quien he compartido sobre Juan Cárdenas. Entonces tenemos ese autor en común. Entonces, en primer lugar, como que las motivaciones de los amigos, las recomendaciones que me han dado los amigos han sido como la gestión para yo poder leer estas novelas de Juan Cárdenas. Por otro lado, quise hacer como unas exploraciones filosóficas en las que yo hablara de literatura, pero como que opacando un poco la literatura para hablar sobre filosofía como tal. Y creo que el proceso se da. Quiero ir a Popayán porque el hombre es oriundo de Popayán, pero las exploraciones que he hecho han sido como muy superficiales, no tan nómadas. Entonces me he sumergido en los mundos de Juan Cárdenas, que es el Pacífico profundo, el litoral del Pacífico colombiano y toda esta guerra de discriminación y racismo que existe en el valle, en el profundo valle del Cauca. Y creo que toda como que esta postura crítica que tengo como que se expande más allá de un discurso literario. Me gusta hablar de literatura en términos de poscapitalismo, de traumas capitalistas, de teorías de complot. Entonces, bueno, ahí les voy contando un poco. Gracias, Julián. Entonces ahora me remito a Chara. Chara, tu reseña tiene un estilo que marca una clara distancia con el lenguaje académico convencional, pero de igual modo tu reseña consigue ser de utilidad divulgativa para el público académico y para el público general. ¿Cómo explicas esa particularidad de esta elección de estilo al redactar? Bueno, pues primero que todo, pues me parece como un halago, sí, pues que haya sido publicado en Polilla, porque pues desde luego reconozco que dista mucho del lenguaje académico convencional, sí, incluso desde el título. Sin embargo, ¿cómo explico esa particularidad? Bueno, pues como les dije, pues manejo un lenguaje muy coloquial, sin embargo, se permea de bastantes elementos que pienso hacen conectar de una manera más fácil al lector, debido como a los ejemplos que se ponen, también a la hipertextualidad que se utiliza, donde ya se aterriza un contexto más nacional, también a sentires universales. Entonces esa particularidad creo que es la que hace que, a pesar de que sea una reseña muy al estilo comercial, sí, porque no es crítica, lo reconozco, sí genera ese valor, porque precisamente, pues primero habla de una novela que es más bien underground, sí, algo marginal. Sin embargo, se rescatan muchos elementos que a nivel nacional vivimos, ¿sí? Y dentro de la novela, a pesar de que transcurre en un contexto como es el de Tumaco, algo tan lejano a nosotros,
logra conectar y también logra mostrarnos un poco sobre las costumbres, sobre sus expresiones y demás elementos. Entonces creo que esa particularidad radica pues en el lenguaje y pues todos los recursos que se utilizan para poder llegar al lector y conectar de una manera más directa. Sí, de hecho, en la licenciatura vemos una línea de investigación, se llama Lectura del Canon Literario, y el objetivo es precisamente eso, digamos, darle atención investigativa a esas visiones marginales y a esas voces particulares que hacen construcciones literarias que no son, digamos, las que se esperarían, no son el lenguaje culto que se maneja en la academia, pero que también son importantes. Bien, ahora una pregunta para el compañero Alejandro. Teniendo en cuenta los testimonios de los autores que citas en tu texto, los cuales son Piedad Bonet y Espinosa, ¿cuál es el grado de transposición simbólica que usted advierte en esos relatos, en esas anécdotas que ellos poetizan? Bueno, esa pregunta me pareció muy complicada, pero básicamente transposición simbólica. Entonces, básicamente Piedad Bonet, en un relato autobiográfico, en el libro Lo que no tiene nombre, busca en la literatura respuestas para entender el por qué su hijo se suicidó. Entonces, Piedad Bonet es escritora, es poeta, es profesora de la Universidad de los Andes, y después de haber leído tantas cosas, empieza en una búsqueda, cita autores y al final concluye que acepta la decisión de su hijo y dice que la única forma de recordarlo es a través de las palabras. Las palabras, que son móviles, siempre permitirán que ella lo recuerde. Entonces, la transposición simbólica tiene que ver con esa figura del autor cuando se identifica en la obra, es decir, la literatura del yo. Lo mismo pasa con Espinosa, que era un autor que yo no conocía, me lo recomendaron. De hecho, hay algunas cosas de él que no me gustan, pero me pareció un poco irónica, un poco satírica y burlesca la forma en que enfrenta el cáncer. También padeció cáncer. Entonces hacen parte de la literatura del yo. Los autores de la obra están involucrados en ella. Una como madre y el otro como aquel que padece el cáncer, y después dice que fue uno de los mejores momentos de su vida después de haber padecido cáncer 4 veces. Esa visión del cáncer, de disfrutarlo, de tener tumores, de tener partes de su cuerpo amputadas, es un poco extraña, un poco erótica, diría yo. Gracias. Bueno, entonces, Julián, ¿cómo crees que nos ayuda la visión de teóricos como Kaiser a comprender los conceptos de ruptura de fronteras oníricas en el contexto de la literatura grotesca marginal, en novelas como Los Estratos? Bueno, resulta que yo entro en complot en muchos casos cuando tengo que fundamentarme para hablar de una obra. A mí me cuesta bastante trabajo pensar que yo siempre tengo que hablar de una obra literaria en nombre de una teoría o de un teórico, ¿cierto? De un crítico. Entonces ese concepto de lo grotesco para mí fue como una deconstrucción misma del propio concepto. Yo lo manoseé, mejor dicho, lo suplanté, lo plagié porque yo dije, esto no lo entiende nadie. Entonces, lo que yo hice fue como hacer una versión, desenmascarar la versión de lo cómico, ¿cierto? De lo grotesco, que significa para Kaiser, para hablar sobre la verdadera realidad de Colombia, ¿cierto? Entonces lo grotesco en esta versión son los cuerpos mutilados de los afrocolombianos, de la cultura palenquera, también de las tribus indígenas. Esa es la versión grotesca que los colombianos, de la cual los colombianos nos reímos porque parece un chiste, pero Juan Cárdenas lo hace así, de la forma más grotesca y monstruosa. Recuerdo un fragmento de Roberto Ar cuando dice: la literatura es el mejor juguete para burlarse de la humanidad, ¿cierto? Entonces, mientras que Juan Cárdenas estaba exponiendo personajes con colores exuberantes, con indígenas que parecían detectives, con niños consumiendo psicodélicos, yo pensaba en que era necesario desenmascarar
esta sátira de la sociedad colombiana. La mejor forma en que lo hizo Juan Cárdenas fue a través de la literatura y esta novela que es Elástico, Los Estratos. Gracias, Julián. Shara, ¿qué lugar o qué propósito crees que ocupa la narrativa de Robert Rosero en la actualidad colombiana? Bueno, pues debo decir que como el propósito del lugar que ocupa dentro del contexto de la literatura nacional, pues es que es un autor realmente nuevo, ¿sí? Un autor novel que en su proceso, ¿sí? Debuta con esta novela, La Fiesta Deprimente, a través de una editorial independiente que es Mala Sangre, y que bueno, pues realmente me parece un proceso interesante. Bueno, ya pues dejé claro como el lugar en que lo veo, es una novela de aprendizaje, es principiante, y sin embargo reconozco que el proceso me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque, como les dije primero, pues es el proceso del autor al exponer su obra, ¿sí? Y segundo, el esfuerzo de las editoriales independientes para llevar estas lecturas a nuevos lectores, ¿sí? Teniendo en cuenta el hecho de que primero, los malos hábitos lectores de un país como Colombia. Segundo, pues es un man que lo conoce la mamá y el man de la editorial. Así de sencillo, entonces se vuelve mucho más difícil porque tú no tienes un nombre, una editorial de renombre no te está publicando el libro. Entonces, digamos, esa apuesta que esta editorial independiente hace por un autor nuevo y también pues el autor dentro de su proceso para exhibir su obra, hace que, por ejemplo, lleguemos a espacios como estos. Pues, no sé, Robert yo creo que no se llegó a imaginar que, bueno, publicó su novela por Mala Sangre y estaríamos hablando de una reseña que se publicó en una revista que lleva su trayectoria literaria en el departamento y que es importante, y en un café tan fino. Pero, en fin, pienso que es muy enriquecedor cuando estos procesos toman no sé cómo decirlo, toman esta fuerza, porque ya pues nos permite discutir alrededor de esto, nos permite llegar a nuevos lectores y desde luego pienso pues también como pues escritor en formación que es muy enriquecedor tener opiniones, perspectivas diferentes sobre lo que una obra empieza a hacer ya cuando sale de nuestras manos, ¿sí? Porque ya la obra empieza a tomar su recorrido y resulta en partes, en manos, en lectores que siempre enriquecen este proceso y bueno, seguramente para Robert está siendo muy provechoso todo esto que se está llevando después de la publicación de su novela, que pues por cierto se publicó en el 2020. Gracias, Shara. Alejandro, tu texto está atravesado por una pregunta problemática, la cual es la utilidad de la literatura. ¿Qué inquietudes personales o literarias o investigativas te llevaron a abordar ese tema que ha sido tan problemático a nivel histórico, de la utilidad de la literatura? Bueno, cuando yo entré a la carrera fue la segunda opción. Yo quería ser sociólogo, no pude ser sociólogo, entré a estudiar literatura y yo no pensé que tuviera que ver tanto con la pedagogía. Yo pensé que íbamos a ver literatura pura. Había pasado por alto que era licenciatura, era pedagógico. Entonces estudié literatura y no supe por qué, ni cómo, ni cuándo me gustaba. Cuando estaba en 10º semestre en didáctica de la literatura, con la doctora Graciela y con el profesor Alejandro, surgió la pregunta después de leer algo de Martha Nussbaum: ¿para qué sirve la literatura? ¿O por qué enseñar literatura? Como ya estoy trabajando como profesor, me vi en la necesidad de responder la pregunta: ¿para qué sirve la literatura? Y empecé a encontrar unos vacíos conceptuales, unos vacíos que no entendía. Yo dije, debe servir para algo. Y en esa búsqueda encontré un epígrafe de Enrique Vila Matas que dice lo siguiente: la literatura nos permite comprender la vida, nos habla de lo que puede ser,
pero también de lo que pudo haber sido. No hay nada más subversivo que la literatura. Entonces me di cuenta que la literatura sirve para explorar las profundidades humanas y para comprender fenómenos de la vida. De ahí que cuando leí que la literatura puede ayudar para que los estudiantes comprendan la enfermedad, el suicidio, problemáticas sociales, entonces me vi la necesidad de escribir sobre esto, reflexionar más a fondo para poder enfrentar esa situación dentro del aula de clase. Y ahí surgió esa necesidad de responder esta pregunta. Gracias. Pero Alejandro. Bueno, Julián, ¿cómo crees que se construye la percepción de lo no humano en tu reseña? Este concepto que es de Kaiser, lo no humano, ¿y qué otros ejemplos literarios conoces al respecto? Bueno, creo que es una obsesión y también una epifanía encontrarme con lo no humano en la novelística de Juan Cárdenas. Cuando hablo de lo no humano, pienso en escrituras que no tienen un lenguaje doblemente articulado, sino que son los retazos y las ruinas del lenguaje en sí mismo. Entonces, Juan Cárdenas precisamente tiene un texto que se llama Teoría del Escombro. Cuando pensamos en los escombros, pues siempre van a haber ruinas en un país, ¿cierto? Y estas ruinas representan la historia hecha pedazos, hechas escombros. Entonces yo permanente pienso y me quedo con la idea que Juan Cárdenas me aporta: el lenguaje es un animal, ¿cierto? Y es un animal que se puede convertir en una especie silvestre, indómita y salvaje. Es sino con el lenguaje donde podemos desgarrar realmente y sacar los dientes para poder decir lo que pensamos. Entonces, lo inhumano está trazado por eso, ¿sí? Escrituras sobre los hongos y las experiencias alucinógenas es lo que caracteriza la novelística de Juan Cárdenas. Escrituras, fabulitas bioluminiscentes en bosques de hongos que se comunican entre ellos. Y asimismo, ¿cierto? Escrituras que no están trazadas por humanos, sino por especies diferentes a lo antropocentrista. Ejemplos de estas escrituras no humanas. Últimamente estaba leyendo, teoría sobre los escombros, se lo recomiendo mucho, es de Juan Cárdenas. También Alicia Koff, y también En una orilla brumosa. En una orilla brumosa son como una compilación de textos. Algunos son cuentos, otros son ensayos sobre escrituras no humanas, escrituras desenterradas, escrituras futuristas, alienígenas, y creo que tienen que ver con eso. Y yo creo que hay como un registro, ¿sí?, de literatura no humana en Colombia. Para los que la conocen, La vorágine de José Eustacio Rivera, ¿cierto? Es como pensar también la literatura salida de la urbe, salida fuera de esta ciudad, ¿cierto? De esta urbe, de este bucle salvaje, y literatura que se sumerge en la selva, en el húmedo litoral pacífico, como lo hace Juan Cárdenas, y así, escritura que va más allá, por periferias desconocidas, un poco. Muchas gracias, Julián. De igual modo, los temas que abordamos en esta charla, decíamos que aquellos que estén interesados puedan profundizar, leer los textos de los autores para que los vean de primera mano. Recuerden que la revista Literaria Polilla no se publica en medio físico, pero está en un blog de acceso gratuito. Entonces, de esta manera damos por concluido el conversatorio. Muchas gracias de nuevo a los autores por sus textos y por estar presentes acá. Y ya pasamos al siguiente espacio de la noche. Bueno, tenemos una pequeña dinámica en la que la editorial Malasangre nos obsequia un libro para que lo rifemos en las asistentes del evento. Entonces, el autor lo obsequia.
Es una pregunta un poco dramática, la que atañe esta cuestión del libro. Y es la persona que sepa cuál ha sido que levante la mano, no lo grite por favor. La persona que sepa cuál ha sido, lamentablemente, la única poeta colombiana que se ha suicidado. Por favor, se hace. Lo siento, lo dijo primero. Lo siento, Cristian. Ven, ven. Bueno, chicos, gracias. Gracias a ustedes por el detalle.